El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. En este día, por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, querido hermano, estamos dando la bienvenida a la familia, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Qué bendición, querido hermano, que podemos contar con una protección divina cuando hacemos la voluntad de Dios a través de llevar la oración y el estudio de su palabra en nuestro hogar. Sean bienvenidos, queridos hermanos, aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos dando la bienvenida en este día a la familia. Y a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno, estamos llevando todos los jueves de las 5 a las 6 el culto familiar. Hay agradecimiento al Señor. Queremos en este día consagrar estos momentos en los cuales estaremos oyendo la voz de Dios a través de un escrito está. Quisiéramos hacer la oración. Posiblemente estás pasando algún problema, dificultades en tu hogar. Pon las cosas en las manos de Dios y Dios promete siempre escuchar cada súplica, cada ruego, porque Él ha prometido que un corazón humillado no desprecie al Señor. Por eso en este momento, querido hermano, vamos a poner este ministerio en la presencia del Señor para que el Señor dirija, hermano, todo lo que se vaya a hacer y el Espíritu Santo ponga el convencimiento en tu corazón. Vamos a hacer la oración para presentar la familia y el matrimonio. Amado Padre, humildemente nos acercamos ante tu trono de gracia y de misericordia, porque cada día nos invitas que nos acerquemos ante tu presencia. Gracias, Hijo de Dios, por ser nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote.
Aquí de rodillas humildemente te damos gracias por la luz divina de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, amado Padre, por esta promesa que nos has dejado, que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús será cumplido, si estamos en armonía contigo. Te rogamos humildemente, Señor, que no tomes en cuenta palabras, actitudes, pensamientos, todo aquello, Señor, que ofende y lastima. Perdónanos, Señor, porque no es el deseo ofenderte y constantemente lo hacemos. Perdónanos, por favor, y que la sangre del Cordero nos lave, nos limpie y nos justifique ante ti. Gracias, Hijo de Dios, porque estás intercediendo en los lugares santísimos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, amado Padre, pedimos la presencia del Espíritu Santo para que Él dirija, Señor, la familia, el matrimonio, que es sagrado para ti. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a través de las redes sociales aquí a los hogares. Pongo la familia, el matrimonio y luego una bendición, amado Padre, para todos los hogares. Te suplico, Señor, que ayudes a aquella hermana y hermano que están pasando problemas en la familia. Interven, Señor, y agradezco que tu palabra sagrada se va a exponer en este tiempo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay. Quisiéramos poner la base del ministerio, la palabra de Dios que está en el libro de Lucas 6:31. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de que cuántas cosas nosotros anhelamos, cuántas cosas nosotros deseamos en la casa. Y la palabra de Dios dice, y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermano querido, ¿cuántas veces pedimos una atención, pedimos el amor, pedimos, hermano, un trato mejor, pero qué actitud muchas veces nosotros tenemos? Nosotros meditemos, hermano, si nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Pidamos que en este día la luz divina del Espíritu Santo nos hable. Y de lo que se va a hablar en el culto familiar, regla de oro, norma de conducta. Es lo que Dios nos va a hablar, una norma de conducta que debemos de llevar conforme a lo que Dios ha demandado para el matrimonio. Es importante, Sergio, que Dios nos va a hablar acerca de ese trato que cada uno de nosotros tenemos que dar si obramos como Cristo obra. Por eso estamos llevando, hermano, regla de oro como norma de conducta. Ese es el tema del culto familiar. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque de lo que Dios va a hablar, muchas cosas tenemos que hacer cada vez que estemos afligidos. Busquémoslos en su santa palabra, porque aquí tenemos el mejor consejero, aquí tenemos la mejor ayuda y esa guía divina que debemos de tener cuando hacemos nuestro culto familiar. Así es. La palabra de Dios, hermanos, fue dejada como una herencia para usted y para mí, para todos los hijos de Dios que creemos por la fe en que el Señor, por su voluntad, guiado por el Espíritu Santo, usó a hombres para que escribieran, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, todos los decretos, mandamientos, todos los estatutos, para que usted y yo, hermanos, escuchemos la voz día a día. Nosotros oramos a Dios, hermanos, elevamos nuestras peticiones, nos acercamos ante su trono de la gracia y ponemos todas nuestras necesidades a manera de arrepentimiento, a manera de acción de gracias, a manera de intercesión, y el Señor nos escucha. Y una de las maneras, hermanos, en las cuales el Señor nos contesta es a través de su santa palabra. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de recurrir, buscando la voluntad de Dios, escuchando su voz por lo que dejó escrito. Aquí, a través de todo el registro bíblico, hermanos, el Señor, en su misericordia, en su bondad, nos dejó por escrito, hermanos, leyes, mandamientos, preceptos, estatutos, por los cuales nosotros debemos de regir de una manera voluntaria nuestra vida apegada a la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos enseña a poner todo nuestro conocimiento fundamentado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, tiene una característica especial.
que es amor. Por amor, hermanos, el Señor nos ha dejado este santo registro, pero para que lo busquemos. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a considerar el tema de regla de oro como una norma de conducta. La expresión, hermanos, regla de oro no aparece en la Biblia, pero se utiliza para referirse a una norma de conducta que nuestro Señor enseñó. Por eso nosotros la hemos identificado como una regla de oro, porque aparece como una base, como un cimiento, a un principio que Dios nos deja, fundamentado en sus mandamientos, fundamentado en sus leyes, y para poder poner por práctica esas leyes, esos mandamientos, el Señor nos deja principios y nos deja normas de comportamiento para que pongamos por obra, hermanos, lo que la ley, lo que los mandamientos nos piden que hagamos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esos principios y esas normas de conducta. Y lo dejó establecido aquí en su santo registro. Pero estos principios y estas normas, hermanos, es con la única finalidad de que el hombre sea feliz. El Señor es lo que desea para nosotros, que tengamos una abundancia en felicidad. Aún en medio de las situaciones que vivimos día a día, que muchas de aquellas nos provocan malestar, pero sin en cambio la voluntad de Dios siempre se manifiesta en que el hombre sea feliz, no que el hombre sea desdichado. La felicidad, hermanos, no puede llegar por otro camino si no es por el camino de Dios mismo. Es por eso que nosotros con gozo, hermanos, buscamos la voluntad de Dios al abrir este santo registro. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, entre otras cosas, porque los instruye acerca de la doctrina, del Evangelio, los instruye acerca, hermanos, del conocimiento, para poner por obra sus mandamientos, para poner por obra sus estatutos, para poner por obra su voluntad. Pero también el Señor les enseña cómo debe ser su comportamiento cristiano y les deja principios establecidos para que esos mandamientos, esas reglas que Dios nos ha dejado por escrito, por la ley que Dios nos dejó establecida, hermano, nosotros la pongamos por obra de una manera práctica. Es por eso que nos deja las normas de conducta. Y aquí en el Sermón del Monte, hermanos, el Señor les muestra cuál debe de ser el comportamiento cristiano en ciertas condiciones. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 7 y el versículo número 12. La Escritura dice de esta manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan con vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí se confirma, hermanos, que la ley que Dios estableció a través de su ley, de la ley moral, de los 10 mandamientos, pero también a través de todas las exhortaciones que nos hacía por boca de esos profetas, el cumplimiento de todo esto, hermanos, está en nuestra conducta. Por eso lo que conocemos como regla de oro, hermanos, se basa en la conducta del hombre. La Escritura lo dice muy claro: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. O dicho de otra manera, según el lenguaje del apóstol Lucas, que lo veíamos como la base del fundamento de este tema, en Lucas 6:31 también el apóstol lo expresa en sus propias palabras, esta misma norma de conducta. La Escritura dice: y como queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros. Amén. Este principio, hermano, nos da un estándar, por lo cual las personas pueden medir sus acciones en el trato con los demás. No
saliéndonos, hermanos, de los mandamientos de Dios y no infraccionando su ley, sino que poniendo en práctica como una norma de conducta del hombre para dar un testimonio, hermanos, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso nos exhorta que así como nosotros deseamos que seamos tratados, así nosotros tenemos que tratar a los demás. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos pone esta gran norma de conducta como un principio que nosotros debemos de practicar por amor de Dios. Este principio, hermanos, fue establecido tomando como base las obligaciones del hombre para su prójimo, que están resumidas en la segunda tabla de la ley o el decálogo, que es otra expresión del amor de Dios hacia el prójimo. Porque en la primera tabla del decálogo es la expresión del amor del hombre que le expresa hacia Dios. Vamos a verlo de una manera ilustrativa, hermanos, y vamos a presentar la ley de Dios para que nosotros podamos entender y discernir lo que la misma palabra de Dios nos va a enseñar. Aquí en las 10 tablas, en las 2 tablas que el Señor dejó por escrito, los primeros 4 mandamientos, donde resumidos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos primeros mandamientos, hermanos, es para establecer la obligación del hombre para con Dios. Es la primera tabla del decálogo. Pero en la segunda tabla del decálogo, de lo que estamos ahorita tratando, se nos presenta a nosotros 6 mandamientos, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En esta segunda tabla, hermanos, se presentan las obligaciones del hombre para con su prójimo. Es decir, la primera tabla son las obligaciones que por amor nosotros manifestamos hacia Dios, el hombre hacia Dios. Y la segunda tabla presenta las obligaciones del hombre para con el prójimo. Eso es en resumido, hermanos, cuál es la voluntad de Dios a través de sus mandamientos para el hombre. Y esto, hermanos, la misma Biblia nos explica cómo cuando uno de los fariseos, que era intérprete de la ley, le pregunta a Jesús para tentarle cuál es el gran mandamiento de la ley, es decir, de la ley moral. ¿Qué es lo que Jesús responde? Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 22 y el versículo 37, la escritura dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Jesús, hermanos, expresaba el amor a Dios y está resumido en los primeros 4 mandamientos. Es decir, en la primera tabla que nosotros veíamos. Ahí está resumido el amor del hombre hacia Dios. Por eso dice, este es el primero y gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si se expresa de esta manera, hermanos, Dios le dice o le da a entender al fariseo que él no le señala un mandamiento en específico. Porque si Dios hubiera señalado un mandamiento en específico, daba lugar para que el fariseo pensara que los demás mandamientos les restaran importancia. Por eso Jesús resume los primeros 4 mandamientos en uno solo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese es el primero y gran mandamiento. Amén. Porque la Escritura lo dice.
Aquí en el versículo número 38 lo dice. Este es el primero y gran mandamiento. Es decir, los 4 mandamientos en la primera tabla de la ley, Jesús los resume en uno, en el amor del hombre hacia Dios. Pero en el versículo 39 le sigue ampliando más de que no nada más son 2 mandamientos, sino que son los 10 mandamientos. Aquí en el versículo 39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la misma escritura, hermanos, nos da o nos presenta la voluntad de Dios acerca de cuál debe ser nuestra norma de conducta. En el versículo 39 de Mateo 22, la escritura lo dice. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la semejanza en qué radica, porque la escritura lo dice, es semejante. La semejanza radica en que los 2 mandamientos, o sea, los resumidos de la primera tabla y los resumidos de la segunda tabla, se basan en el gran principio del amor. En la primera tabla del amor del hombre hacia Dios y en la segunda tabla del amor del hombre hacia su prójimo. Y este segundo, hermanos, abarca los mandamientos mencionados en la segunda tabla, que sintetizan precisamente el amor del hombre hacia Dios. La regla de oro, hermanos, resume las obligaciones del creyente hacia su prójimo, fundamentado en el principio de no hagáis a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, incluyendo, hermanos, a los que nos aborrecen. Entonces, resumiendo, hermanos, para que nosotros podamos discernir lo que la palabra de Dios nos dice, la ley moral, los mandamientos de Dios, Jesús los resumió en 2. El primero y gran mandamiento es la relación del hombre hacia con Dios, o los deberes o las obligaciones, fundamentado en el amor. Y el segundo, como lo hemos visto, es resumiendo los otros 6 mandamientos y es la relación o las obligaciones que el hombre toma para con su prójimo. Por eso dice semejante. Los mandamientos de Dios están fundamentados, hermanos, en el amor de Dios. Es por eso que en el sermón del monte, cuando Cristo les dice que deberíamos de hacer con los demás lo que quisieran que hagan con nosotros, ahí resume la ley de Dios, ahí resumen los mandamientos. Y por eso nosotros lo tomamos como una norma de conducta. Porque tenemos en mente, hermanos, que no podemos infringir la ley. Tenemos en mente que los mandamientos de Dios, hermanos, se creen por fe, se viven por fe y se testifican con nuestra propia vida. Así que la importancia, hermanos, de poder entender lo que conocemos como regla de oro, es de que nosotros tenemos que hacer, hermanos, con nuestro prójimo lo que nosotros desearían que ellos hicieran por nosotros. Esas son normas de conducta que Dios deja establecido y que comprueba la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que lo hagamos. Amén. Estamos llevando, hermanos, en este día el culto familiar y es importante que todo lo que se está mencionando en esta hora, hermano, estamos hablando de el principio que el Señor ha dejado en su palabra, que es el amor a Él. El amor a Él, si tenemos el conocimiento de Dios y si sabemos, hermanos, que el que va a gobernar esa casa es el Señor, debemos de honrarlo, hermano, como dicen los primeros 4 mandamientos, que la base principal es el amor a Dios y el amor al prójimo. Estamos llevando, hermanos, la familia. Y es importante, hermanos, que los mandamientos de Dios sean explicados con atención a los niños. Especialmente, hermanos, aquellos pequeñitos que ya pueden leer, que ya pueden escribir, estar, hermano, memorizando versículos para que el niño en su mente y en su corazón esté, hermano, escrita esa promesa que el Señor da a aquel que guarda su palabra. Por eso es importante, hermanos, que las madres, los padres, se les explique a los pequeños los mandamientos
mandamientos de Dios. El primer amor, que es el llevar a Jesús, el llevar a nuestro Creador al hogar, para que en esa casa esté cimentada en Cristo. Así como nosotros deseamos que seamos tratados con amor, con respeto, que eso lo reflejemos, hermano, porque ¿cómo queremos recibir algo que no damos? Cuando tú das algo es porque vas a recibir de la misma forma que tú lo das, con cariño, con amor. Pero si tú eres, hermano, una persona áspera, vamos a recibir, hermano, como estamos dando. Porque muchas veces queremos que recibamos lo que no estamos dando. Es importante enseñar a los niños la ley de Dios. Leyes morales que van a ser el cimiento para un crecimiento de una vida recta y una vida con pulcritud, y sobre todo que el testimonio de los niños sea grato para Dios. Ahí es a donde se va a formar el carácter del niño, cuando ellos conocen normas, hermano, establecidas por la ley moral de Dios. Por eso se está llevando y se ha explicado, hermano, lo que Dios demanda en su santa ley. Así es. Entonces el conocimiento, hermanos, que nosotros podemos adquirir para hacer lo que Dios nos manda está aquí por escrito. Por eso Dios establece, hermanos, unas normas de conducta que nosotros como cristianos, fundamentados en la ley moral y fundamentados en su santa ley, nosotros debemos de practicar como hijos de Dios. Y la Escritura, hermanos, nos sigue mostrando cuál debe de ser nuestra conducta cristiana para no desviarnos, hermanos, y no caer en errores que muchas veces traen consecuencias para nosotros mismos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 43, la Escritura nos pone estos principios como base de nuestra conducta cristiana. La Escritura dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El amor, hermanos, al prójimo, como lo hemos dicho, que nosotros amamos a Dios, pero también debemos amar a nuestro prójimo, porque es la ley sintetizada de la ley moral de Dios. Debemos de hacerlo de esa manera porque Dios incluye a todos. O sea, Dios ama a todos, a toda su creación Dios ama. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué hacer excepciones. Porque Dios, hermanos, ama de una manera incondicional. Él aborrece, hermanos, el aborrecer a alguien, aun y cuando nos haya perjudicado, es un sentimiento, hermanos, que roba nuestra paz. Tener ese tipo de reacciones, hermanos, de aborrecer al que nos aborrece, no es cristiano. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña otra cosa. Aprendamos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha perjudicado, hermanos, no paguemos de igual manera, porque recordemos lo que hemos leído, que lo que nosotros deseamos como un trato de los demás, nosotros tenemos que tratarlos de la misma manera. Entonces, si ellos, hermanos, nos tratan de una manera negativa, nosotros no tenemos por qué contestar o retribuir de esa misma manera, porque la palabra nos dice que el amor al prójimo, hermanos, debe de prevalecer. El aborrecer a los demás, hermanos, nos trae condenación. El aborrecer a los demás, hermanos, es un estorbo para nuestra propia vida cristiana. Porque si Cristo vive en nosotros, hermanos, tenemos que mostrar el amor de Dios aún en circunstancias ajenas. Aprendamos, hermanos, a dejar todas ese tipo de experiencias negativas para nosotros, a depositarlas en las manos de Dios. Por eso es de que nos acercamos y debemos de vivir una vida en oración constante para traer, como la Escritura lo dice, hacia su trono de la gracia, hermanos, toda necesidad que nosotros podamos tener y pedirle que la justicia de Dios, hermanos, se manifieste, que no sea el hombre el que tome venganza por sí mismo, sino que la justicia de Dios le dé a cada uno lo que le corresponde. Amén. Y más en la familia, hermanos.
Ahí es a donde debemos demostrar el amor de Dios, porque cuántas veces se ofende al esposo o se ofende a la esposa, y esas respuestas que se dan, que hieren, que lastiman, Dios las ve y las conoce y sabe en la forma que se dicen y en el rencor que se muestra. Por eso estamos hablando en este día, querido hermano, del matrimonio, que es ahí a donde estamos, hermano, constantemente teniendo problemas, situaciones, porque hay defectos de carácter. Por eso debemos de pedir a Dios que así como el Señor nos perdona, así como el Señor nos acepta, nosotros tenemos, hermano, que aceptar las cosas como vienen, pero pidiéndole a Dios que te ayude, hermano. Porque muchas veces el trato que le dé el esposo a la esposa es un trato frío, es un trato de rencor, es un trato de odio. Hay palabras que hieren, que lastiman. Y Dios ve a ese hombre que aborrece a su esposa, porque dice la palabra de Dios que si tú aborreces a tu esposa, te aborreces a ti mismo. Entonces hay que pedir a Dios, hermanos, que en el hogar cuidemos las palabras. Tenemos caracteres distintos, defectos de carácter, pero eso no lleva para que el esposo abuse de ella o ella abuse de él. Hay que pedir a Dios que nos ayude, que cada día nuestro matrimonio esté cimentado en él. Acordémonos, hermanos, de su ley. Acordemos de esa norma de conducta que debemos de llevar. Nos decimos que conocemos a Dios y parece que no lo sabemos, porque el comportamiento lo damos peor que un incrédulo. Entonces hay que pedir al Señor que Dios dé gracia en la familia, sobre todo en el hombre y en la mujer, porque cuántas familias están en este tiempo con unos hogares desbaratados, esposos aborreciendo a la mujer siendo lastimada, la mujer siendo ofendida. Pidamos a Dios, hermanos, sabiduría y luz para conducirnos como hijos de Dios. Que esta norma de conducta que el Señor nos está mostrando, pidamos a Él que nos ayude para que hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Así es. Entonces, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va llevando por ese sendero donde la antorcha, que es la palabra de Dios, hermano, nos debe de ir alumbrando para que en ese camino tenebroso, lleno de trampas, lleno de oscuridad, lleno de maldad, hermanos, llevando como antorcha esta palabra santa, hermanos, nos va a alumbrar el camino para que nosotros podamos de alguna manera conducirnos de una manera cristiana sin salirnos de la voluntad de Dios. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 12 y el versículo número 19, la escritura dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La escritura dice, hermanos, que demos lugar a la ira de Dios. Los cristianos, hermanos, nunca deben de tratar de vengarse de los que los tratan con injusticia, sino dejar las cosas a Dios, porque es la recomendación de Dios. Es la voz del Espíritu Santo la que nos está mostrando cuál es la norma de conducta de un cristiano cuando es tratado injustamente. Dejar lugar a la ira de Dios. Solamente, hermanos, un Dios perfecto, que todo lo conoce y que ama a todos, puede juzgar con rectitud a los que nos ofenden y aplicar su justicia. De ninguna manera, hermanos, nosotros tomemos por nuestra propia mano una justicia que no nos corresponde, porque tenemos a un Dios perfecto y a un Dios justo. Y en su momento, hermanos, Dios va a retribuir y a dar a cada uno lo que nos merecemos. Pero mientras el cristiano, ¿cuál debe de ser su norma de conducta? No desear a nadie mal, porque nosotros no deseamos que nos los den. Y si hemos sufrido algún daño, hermanos, no vengarnos con nosotros mismos, porque es la recomendación del Espíritu Santo, sino que depositemos esa carga en las manos de Dios
y Él en su perfección y en su rectitud, hermanos, a cada uno nos va a dar lo que merecemos. Nosotros no tenemos por qué aplicar un castigo o una venganza que no nos corresponde. Por eso la enseñanza, hermanos, la gran enseñanza en el Sermón del Monte, cuando les dice Jesús a sus discípulos, y ya lo leímos, hacer como con los demás, como quisieran que ellos hicieran con vosotros. Esa es la esencia, hermanos, de una norma que Dios establece para la conducta que el hombre cristiano debe de manifestar. En Romanos capítulo 12, versículo 20, la Escritura sigue diciendo, así que si tu enemigo tuviere hambre, la Escritura que dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las ascuas de fuego, hermanos, es una metáfora que representa hacer bien al enemigo, es decir, retribuirle actos no de venganza, sino actos de bondad y buen trato. ¿Para buscar qué? Para buscar la reconciliación. Y este trato, hermanos, cuando nosotros en lugar de pagar el mal al que nos hizo mal, le pagamos el bien al que nos hizo mal, este trato, hermanos, puede hacer que caigan sobre su cabeza ascuas de fuego. Es decir, los fuegos de arrepentimiento, los fuegos de pesar por sus pecados, los cuales, hermanos, a ellos mismos los van a consumir porque nos han tratado de una manera ingrata, tal vez. Y ellos pasan de ser enemigos hacia nuestros amigos. Pero se da cuenta cuál es el trato, hermanos. No les deseamos mal, no nos vengamos ni tomamos la justicia por nuestra mano, sino que les pagamos con bien el mal que nos han hecho. Y las ascuas de fuego a los que se refiere, lo hemos dicho, es el remordimiento, es el sentimiento del fuego del arrepentimiento que viene sobre ellos. Esas son las ascuas de fuego. O sea, Dios, hermanos, en su justicia es sabio. Y Él nos dice cuál debe de ser nuestra conducta. No debemos de preocuparnos, hermanos, porque sacaron provecho de cada uno de nosotros en una injusticia que hemos sufrido. La misma palabra de Dios, hermanos, dice que el Señor va a tomar en su perfección de carácter y en su justicia, y a cada uno nos va a retribuir conforme a lo que hayamos hecho. En el versículo 21 de aquí de Romanos, la Escritura sigue diciendo, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Vengarse, hermano, no es una señal de fortaleza, es una señal de debilidad. El que permite que su genio se agite y quede en un lado sus principios cristianos, sufre una derrota. Cuando usted se deja llevar por las emociones, cuando usted se deja llevar por el momento, cuando la ira, hermanos, que es natural en el hombre, que cuando recibe usted una injusticia, usted se altera. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de imponer un dominio propio y recordar estas palabras. No desees a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Debemos, hermanos, de tener esa conducta cristiana y debemos de medir nuestras reacciones. Debemos de someter nuestros sentimientos. La persona, hermanos, que domina el deseo de vengarse y convierte un mal que ha recibido, es una oportunidad de mostrar bondad. Eso es ganar una victoria, hermanos, sobre los poderes del mal. Es por eso que nosotros debemos tener ese dominio propio para refrenar cualquier sentimiento, hermanos, de ira, de rencor que nosotros podamos tener, porque eso no es cristiano.
El ser cristiano, hermanos, es mantener una conducta y tener un dominio propio, hermanos, como la palabra de Dios nos lo dice. Eso es vencer, hermanos, toda circunstancia adversa. Por eso tenemos que confiar en las promesas que Dios nos da, pero también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y de qué manera? Conduciéndonos de una manera cristiana y más aún en las situaciones adversas. Eso es donde debemos nosotros de manifestar nuestro amor a Dios, pero también nuestro amor al prójimo, aunque sean, hermanos, los que nos ofenden y los que nos lastiman. Amén. Se está llevando el culto familiar, querido hermano, porque a través de buscar la voluntad de Dios, a través de buscar su guianza, el Señor nos mostrará en qué forma debemos nosotros de actuar. Hemos visto, hermanos, cómo Cristo, a través de buscar reconciliación con alguien, el Señor tenía misericordia de él. El Señor se acercaba con amor a él. En este tiempo, hermanos, en que la familia es afectada por falta de amor, por falta de perdón, porque hay familias, hermanos, que les han dañado y por años no se llevan. Por años, hermanos, muchas familias no se hablan. Llevan una vida, hermanos, común, llevan una vida sin gracia. Y es una tortura el matrimonio. Y Dios dejó el matrimonio, hermano, que es la base, hermano, de esta sociedad, la base de la iglesia, el matrimonio. Por eso debemos de buscar cada día su voluntad. Entre más estemos en comunicación con el Señor, más, hermanos, estaremos fortalecidos en nuestro carácter. La falta de amor en el hogar, la falta de perdón, es lo que muchas veces divide, es lo que muchas veces afecta el matrimonio. Mucha gente, hermano, es lastimada por palabras, mucha gente es lastimada por infidelidad. Hermano, pidamos al Señor que el principio de esa casa esté el que edifique el hogar, que es Cristo Jesús. Nosotros no lo podemos hacer. Hemos leído, hermanos, principios que el Señor ha dejado en su santa ley. El tener al Señor de tu lado, hermano, el confiar en que Él va a cubrir esa casa, en que Él va a cubrir a tus hijos. ¿Cuántos padres no han podido perdonar un hijo, la falta de un hijo? La falta que haya cometido, hermano, cualquier situación difícil que haya cometido, aborreces a tu hijo. Es más, lo corres, le dejas de hablar, ya no existe para ti tu hijo. Pero sigues orando, sigues congregándote, sigues participando en tu ministerio. ¿Tú crees que eso es grato para Dios? No, hermano. Primero debemos de estar bien en la casa para que alumbremos afuera. Por eso es importante, hermanos, la reconciliación, que no paguemos como nos han hecho. Buscar al Señor cada día y decirle, Señor, yo sola no puedo. Tú, Señor, ayúdame. Habla con Él. Platícale que esa herida que tienes todavía está abierta. Platícale al Señor que esas palabras que te hirieron todavía te lastiman. Esa mirada de odio, esa mirada de desprecio. Dile al Señor, pero no te sientas solo, porque el Señor está contigo. Si eres de fe, ve al Señor con los ojos de la fe. Acércate a Él. Hay madres que llevan una vida común. Ya no son la esposa querida, ya es una persona del servicio, donde todo tiene que estar en su lugar, donde todo tiene que estar a buena hora, porque si no, hasta regañados salen. No, hermano, tratémonos como quisiera que nos trataran. Por eso es importante, hermanos, que la reconciliación en la familia, que ese padre, que esa madre que te hirieron, ya sea el comportamiento de tu hija, el comportamiento de tu hijo o de tu esposo, llévalo a la presencia del Señor. La familia, hermanos, es lo que más ataca el matrimonio, el enemigo, porque sabe que es sagrado para él. Dios ama la familia, Dios ama el matrimonio. Por eso estamos dejando las bases bíblicas, que es la ley sagrada del Señor. Dale lugar siempre a Él. Abre las puertas de tu hogar para que el Señor edifique esa casa. Que el Señor dé gracia en esas palabras. Sé tardo para hablar y lento para oír.
Habla cuando es necesario y di las palabras correctas, pero escucha lo que te están diciendo. Si esa palabra viene con ira, guarda silencio. La blanda respuesta aplacará la ira. Es importante, hermanos, que cada hogar, cada familia está pasando circunstancias difíciles. Estemos orando, hermanos, estemos poniendo un cerco de protección. Desea acercar tu casa para que el enemigo no toque. Pon a Cristo en ese hogar, a nuestro Creador en esa casa. Y Dios envía ángeles guardándose, que sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo momento. Pero el culto familiar es importante, hermano, porque estamos dejando leyes morales, las cuales los niños deben de estar meditando y explicándoselo para que el niño vaya comprendiendo el comportamiento que el Señor desea para esos pequeños, para esos jóvenes, pedir a Dios su gracia. Por eso se está llevando, Sergio, el culto familiar, porque la familia, el matrimonio, es sagrado para el Señor. Entonces estamos llevando, hermanos, este tiempo de familia. Así es, estamos leyendo por la palabra de Dios, hermanos, cuál es la norma de conducta de todo buen cristiano, aún en situaciones adversas. Cuando nosotros, hermanos, somos ofendidos de una manera verbal, cuando somos discriminados, cuando somos avergonzados, cuando somos señalados, nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Ejercemos el dominio propio o nos dejamos llevar por las circunstancias? Y tal vez, hermanos, respondamos de una manera que a Dios no le agrada. La misma palabra de Dios, hermanos, nos dice cuál debe de ser nuestra conducta cristiana en todo momento. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo número 1, la escritura dice: la suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La gente, hermanos, por naturaleza, responde la ira con ira. Solo cuando uno está lleno del amor por los otros, puede dar respuestas suaves y apropiadas. Es difícil, es muy difícil. Pero ¿cómo va usted a poder, hermanos, dominarse? ¿Cómo va a poder usted someter su carácter, sus sentimientos, para poder soportar las injurias que a usted le están dando? Bueno, la palabra de Dios nos lo recomienda. Respondamos de una manera que el enemigo no se va a esperar, porque él se va a esperar la confrontación. Y es lo que el adversario provoca, que estemos peleados los unos con los otros. Y si lo hacemos de esa manera, hermanos, como lo decíamos a un principio, rompemos con la ley de Dios, infraccionamos su ley. Por eso la Escritura nos dice que la blanda respuesta, hermanos, va a quitar la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Todo esto, hermanos, nosotros es donde debemos demostrar el verdadero amor por los demás. Es decir, inducir a guardar silencio hasta que pase la ira. El guardar silencio, hermanos, no es una señal de debilidad ni de aceptación a lo que a usted le están diciendo. El guardar silencio, hermanos, es tener dominio propio. Usted mismo se contiene, hermanos, y refrenda toda emoción que usted, o todo impulso que usted pueda reaccionar por naturaleza. Cuando usted guarda silencio, hermanos, usted está haciendo una meditación para Dios. Le está pidiendo la fortaleza, le está pidiendo que lo guíe, le está pidiendo esa fuerza para poder soportar esa ira. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que ese momento pase, en que ese tiempo de ira pase. Y ahí es donde usted va a hablar, hermanos, con la sabiduría que Dios le va a dar.
Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, y el versículo 38, la escritura dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Muchos hermanos se basan a esto, a que la ley decía que nosotros respondiéramos de la manera en que nos habían ofendido. Pero no se trata de eso, hermano. Jesús hace referencia aquí en Mateo 5:38, hace referencia a lo que la ley antigua decía. Esta ley, hermanos, era una ley de justicia. Mateo 5:38. En el Antiguo Testamento, donde se establecía que el afectado podía cobrar con intereses exorbitantes. Esta ley, hermanos, era un estatuto civil, pero no justificaba la venganza. Por ello estaban los tribunales como los hay hoy. Usted ha sido lastimado, ofendido, perjudicado por alguna persona, hermanos, que tal vez no conozca de Dios. ¿Usted cómo va a reaccionar de una manera cristiana? Pero también, hermanos, Dios estableció los tribunales civiles. Y ahí es donde la justicia de Dios se va a manifestar, hermanos, a través de la justicia humana, pero no porque sea superior, sino porque Dios usa estos medios para que usted, hermanos, reciba un trato justo. La Escritura sigue diciendo aquí en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Como decíamos hace un momento, hermanos, el poder tener un dominio propio es difícil, porque somos humanos. El poder contener nuestras emociones, hermanos, en el momento en que nos están lastimando es difícil. Pero es una señal, hermanos, el refrenarse, el dominar ese tipo de situaciones es una señal de victoria en Jesús. Porque no caemos en la trampa del adversario, de estar contendiendo, de estar peleando. Ahí es donde nosotros depositamos toda nuestra confianza en la justicia de Dios. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros no debemos de procurar de vengarnos por muchos males que hayamos sufrido. El cristiano no debe de responder violencia con violencia, porque si no, nunca terminamos. Usted se pregunta por qué estamos viviendo en un mundo convulsionado, donde hay mucha violencia en todos lados. Porque el hombre no ha aprendido a depositar su confianza en Dios. El hombre no ha aprendido a buscar la justicia de Dios, sino que el hombre, hermanos, responde a la venganza con venganza, a la ira con la ira, a la contención con la contención. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice todo lo contrario. El cristiano, hermanos, como lo decíamos, no debe de responder violencia con violencia. Debe de vencer el bien al mal. Eso es lo que la Biblia nos dice. Aunque usted, hermanos, considere cómo retribuir de la misma manera en que fue tratado. Es preferible, hermanos, sufrir un menoscabo antes de procurar vengarse. Por eso dice, pon la otra mejilla, no como señal de debilidad, sino como una señal de fortaleza en el amor de Dios. Amén. Se da cuenta cómo Dios, hermanos, ve las cosas de una manera muy diferente. Y ahí es donde Dios establece las normas de conducta de un cristiano, de cómo nosotros debemos de aprender a dominarnos a nosotros mismos y darle lugar a la justicia de Dios como lo hemos leído. Ahí, hermanos, esa señal es una señal, hermanos, de victoria, no de derrota.
El quedarse callado en medio de una discusión, hermanos, no es de que le estemos dando lugar a la injusticia, sino que nosotros, hermanos, mantenemos una posición donde no vamos a ofender a Dios, ni tampoco vamos a mostrar un espíritu contrario al espíritu de Cristo. Pero usted va a decir, bueno, ¿y cómo nos puede beneficiar este tipo de conductas? Bueno, nada más las vamos a mencionar, hermanos, para fortalecer el matrimonio. Un tipo de conducta cristiano apegado a tener un dominio propio nos da un beneficio en nuestro matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 28, la escritura lo dice. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este es uno de los beneficios que nos acarrean, hermanos, el tratar a los otros como deseamos que a nosotros nos traten. Y hay algunos otros, para ayudar a los padres en la educación a sus hijos, para hacer buenas relaciones en el trabajo. En fin, hermanos, hay muchos beneficios que nosotros podemos adquirir por desear el bien a los demás. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice es de que nos debemos de conducir con los principios y con las normas cristianas que Dios nos señala, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su ley moral, para que sean de beneficio en nuestra propia vida y no paguemos mal por mal, Amén. sino paguemos bien por mal. Vamos a hacer una oración de consagración, a pedir que el Espíritu Santo, hermanos, trate en cada uno de nosotros y que pongan esa fortaleza para ser hombres y mujeres con un dominio propio. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos unimos como matrimonio, como familia, a suplicar el perdón de nuestras faltas. Oramos ante tu presencia y rogamos que lo que hemos oído, lo que hemos escuchado de tu presencia, ayúdanos, Señor, para que cada día nuestro corazón esté impactado en obediencia a ti. Te ruego humildemente el perdón de nuestras faltas y la bendición para los matrimonios, la familia. Hacemos súplicas, Padre mío, para que esta palabra viva y eficaz caiga en tierra fértil. Da gracia, Padre, en edificar familias. Pongo este ministerio de oración en tus manos y te ruego por el culto familiar. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay y que la paz del Señor esté en tu hogar y en tu familia. Amén.